El computador. Ya. Muy buenas tardes, chiquillos. Espero que hayan tenido un buen día, que todo lo que haya pasado durante el día le haya servido para poder estar aquí junto en este segundo taller remedial. En este taller va a estar enfocado a geometría. Vamos a trabajar algunos teoremas que son un poquito más complicados de aplicar, de entender. Así que vamos a tratar de hacer las demostraciones lo más paso a paso posible, ayudándoles también a recordar algunos elementos básicos y elementales de la geometría. Y para empezar, vamos a comenzar con un juego, como les contaba, Euclidea. Así que les voy a compartir pantallita para que ustedes también puedan jugar desde el otro lado de la pantalla. A ver, por ahí sí, ya. Euclidea. La ventaja de Euclidea es que tú lo puedes jugar en el computador o lo puedes jugar en el celular. Y en realidad se le pinta como un juego, pero no un juego en realidad. Es súper complicado ya desde el quinto, sexto nivel, ya muy complicado obtener todas las estrellas. ¿Ya? Si ustedes lo quieren jugar, buscan en Google Euclidea y es la primera opción que le aparece. ¿Ya? Así que le invito a que puedan hacer lo mismo, a que busquen en Google Euclidea o se bajen la aplicación si es que están en el celular para que vayamos jugando juntos. Ya, yo voy a empezar. Los primeros dos o tres niveles son muy sencillos, pero de ahí en adelante se empieza a complicar un poco la cosa. Ya todo tiene un fundamento súper profundo en este juego. ¿Ya? Y como pueden ver, se van desbloqueando los niveles a medida que tú vas desbloqueando más y más estrellas. Igual que en todos los juegos. Igual dentro de cada pack o de cada nivel, vas desbloqueando los niveles. Ya. Entonces, lo primero, triángulo equilátero. ¿Cómo construir un triángulo equilátero eh, si es que nos dan un solo lado? Ya. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo poder empezar a construir un triángulo equilátero solamente con las opciones que nos aparecen aquí? Tenemos arrastrar, poner un punto en cualquier parte, por ejemplo ahí, una recta o un segmento entre dos puntos y una circunferencia. Y bueno, la intersección entre dos puntos. No creo que este sea muy complicado. A ver, Sebastián, dale nomás. O sea, siempre fui malo para las construcciones, pero creo que la manera en que se hacía era tratar de trazar una circunferencia con Ya. centro en uno de los dos extremos Ujú. y llegando al otro puntito. Entonces se arma una circunferencia. Y lo Ahí, mismo análogo para el otro lado. Entonces se van a perfecto. intersectar esas dos. Perfecto. Ya Y está, ¿cierto? después los puntos, claro. Claro, este punto de intersección y vemos que también se construye uno acá abajo. Entonces tú, por ejemplo, cuando estés en clase, esto lo puedes aplicar desde séptimo básico para arriba. Desde séptimo básico se empieza a ocupar la regla y compás para trazar circunferencias. Incluso desde antes ya. En quinto básico me parece que es la primera vez que se trabaja con rectas paralelas, con regla y compás. ¿Ya? Así que ahí superamos el primer nivel con las 3 estrellitas. Y también nos dice que podemos recibir una B-star si es que superamos el nivel con distintas soluciones. Por ejemplo, aquí podemos construir otro triángulo equilátero que es el que corresponde al triángulo inferior. De ahí obtuvimos todas las estrellitas del nivel. Ya, fantástico, fantástico. Ya, entonces ahora, ¿cómo construir un ángulo de 60 grados? ¿Cómo podríamos construir un ángulo de 60 grados? Y aquí el estudiante, si es que ustedes lo ocupan en clase, necesita un poquito más de fundamento teórico de dónde salen los 60 grados, ¿cierto? Ahí tú puedes aprovechar de hacer una clase introductoria de ángulos o algo por el estilo. Ya. ¿A quién se le ocurre cómo hacer un ángulo de 60 grados?
O sea, con la construcción de un triángulo equilátero. Claramente, ¿cierto? Con la construcción de un triángulo equilátero, por ejemplo, ahora puedo trazar una circunferencia de cualquier radio, siempre y cuando esté en mi recta. Y ahora, claro, hago la misma construcción que para un triángulo equilátero y ya ahí estoy listo. Para arriba me va a dar una solución. Nos vamos a quedar aquí, porque para abajo también tengo otra solución de 60 grados. Y ahí obtuve todas las respuestas. ¿Ya? De a poquito entonces se va a complicando más, te va a enseñar distintas tools, herramientas, ¿ya? Que vas aplicando durante el juego. Por ejemplo, aquí te está hablando de la intersección. O tú seleccionas, ¿cierto? Y te va a dar los puntos de intersección. Ya. Esta es la herramienta de intersección. Ahora, ¿cómo nosotros trazamos eh, una bisectriz perpendicular o una mediatriz? Lo que estoy buscando entonces es una recta perpendicular que pase por el punto medio de mi segmento. Lo que se llama la simetral. La simetral. O la mediatriz. O sea, de manera muy similar, trazar dos circunferencias, va a haber dos puntos de intersección y esa va a ser la simetría. Perfecto. ¿Cierto? El punto de intersección aquí con el de arriba nos da la perpendicular. Nuestra simetría. Ya, hasta aquí ha sido fácil, ¿cierto? No creo que nadie se haya complicado hasta este nivel, pero ya a medida que vayamos avanzando se nos va a complicar un poco más. Ya. Aquí me dice que tengo una herramienta extra que me marca siempre la simetral. Por ejemplo, aquí la herramienta de la simetral me dice que marque el primer punto, el segundo, y me marca aquí la simetral, para cuando lo necesite. Ya. Ahora lo que no le he dicho es que aparece aquí como dos tipos de niveles. Aparece aquí con una L o con una E. Las L son todas las líneas que yo trazo. Entonces me dice aquí que yo debería ser capaz de resolver este problema trazando dos líneas o aplicando 4 como procesos euclidianos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que la bisectriz, debe marcarlo ahí en alguna parte, pero la bisectriz me marca a mí 3 procesos euclidianos. ¿Cierto? Entonces, en esta mediatriz, bueno, tracé una línea, como dice acá arriba, pero hice 3 procesos previamente. En el caso de la bisectriz, ¿cierto? Es trazar las dos circunferencias y la recta. A eso se le llaman esos 3 procesos euclidianos. Entonces, bueno, ya que lo trazamos, ¿cierto? Podemos trazar ahora la recta y encontrar el punto de intersección. Y ahí está. Ese es el punto medio entre esos dos puntos. Y es la única solución que hay. Ya, ahora me dice inscribir un círculo o una circunferencia en el cuadrado. ¿Cómo puedo inscribir una circunferencia en el cuadrado? Aquí los dejo para pensar igual. Sería trazar dos mediatrices, encontrar los 4 puntos de intersección, o de hecho basta con uno nomás, y se traza la circunferencia con centro, lo que va a quedar al medio, al centro. Y no sé si me hago entender, ahí me cuesta un poquito expresarme. Ya, gracias Sebastián. A ver, me decías que usara la mediatriz o la... Sí, la o la mediatriz simetría. o la simetral, bueno, que Sí, ya, de entre 2 puntos, cualquiera, pero idealmente consecutivo. ya. Por ahí, perfecto. Y del otro lado también, que sea la otra perpendicular. La otra perpendicular,
Perfecto. Entonces ahí tú tienes el centro del cuadrado, ¿cierto? Y que pasaría a ser el centro de la circunferencia. Y ahora tenemos circunferencia con centro y al centro del cuadrado. Y ahí obtuvimos. Ahí está. Perfecto. Pero ahora usamos muchos procesos euclidianos. Me dice aquí que yo lo puedo hacer simplemente con 5. Entonces podríamos ahora hacer el problema, pero solamente con 5 procesos euclidianos. Y ahí está parte del desafío igual. ¿Cómo lo podríamos hacer? Solamente con 5. Una, una opción sería a través de las diagonales, ¿o no? Claro, Intersección de las diagonales y usar esa intersección como centro de la circunferencia. perfecto. Ya. ¿Y qué más podríamos hacer? Ahí ya tengo 2 líneas, 2 procesos euclidianos. Ya. Aquí ya tengo el centro de la circunferencia. Ya. Y ahora, ¿cómo puedo obtener aquí este punto? Sin usar la mediatriz, ¿cierto? Porque eso me sumaría 3 procesos euclidianos y nos faltaría para hacer la circunferencia. ¿Cómo lo podríamos hacer ahora? Bueno, eso es parte del desafío igual, ¿cierto? Eh, Creo que más de algunos de estos problemas he tenido que buscar la solución en internet porque ya no me da. Así que esto es desafío tanto para estudiantes como para profesores, porque si hago así, eh, me, me sobra uno igual, pues no, me faltó, ¿ya? De hecho, no recuerdo bien cómo es que se hacía solo con los 5 procesos euclidianos. Eh, Así puede ser, no. Ahí. Yo lo hice con una diagonal y una mediatriz. Perfecto, claro. Porque claro, al construir las 2 diagonales, ahí nos sobró uno. Porque ahora cuando yo construyo aquí este también va a ser el centro de la circunferencia. Súper. Ahí está. Perfecto. Ahí obtuvimos entonces la solución. Perfecto. ¿Sí? ¿Habían jugado este juego antes o no? Yo no lo había probado, Ya. no lo conocía. Es una muy buena herramienta. Yo creo que terminemos el primer pack, todos los problemas del nivel alfa y continuamos. Ya, esta es la herramienta de mover, porque al final la solución que yo encuentre debería funcionarme para cualquier parámetro o cualquier variable que tenga el problema. Entonces es muy útil la herramienta de mover. Ya, por ejemplo aquí, un rombo en un rectángulo. ¿Cómo puedo yo construir un rombo dentro de un rectángulo? Los escucho. Aquí está lo que tenemos que hacer, un rombo dentro de un rectángulo. ¿Ustedes van conmigo igual desde sus casas o no? ¿O me están viendo a mí nomás jugar como un youtuber? Ya. Aquí puedo mover el rectángulo un poco, ¿cierto? Para que sea siempre. Ya, ya, está bien, está bien. Ya. ¿Alguien se le Pucha, no está la ocurre? herramienta paralela, casi.
Claro. Todavía no. Más adelante nos da la opción de la recta paralela. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo tengo una solución, pero no sé si nos den todas las estrellas. Vamos. Taller práctico. Vamos, chiquillos, ¿cómo se les ocurre resolver este problema? Ya, a ver, yo les voy a dar mi solución. Ya, el rombo, sabemos que donde se cruzan sus diagonales, se cruzan perpendicularmente y se cruzan en el punto medio de las dos diagonales. Entonces, si yo grafico aquí la simetral o la mediatriz, me va a dar justamente el centro del rombo y las perpendiculares. Entonces aquí yo puedo graficar ahí. Aquí tendría mi rombo, marcando aquí los puntos de intersección. Y ahí está. Ah, mire, sacamos todas las estrellas. Y también podría haberlo hecho con la otra diagonal y eso me va a dar a mí la otra solución. ¿Cierto? Marcando aquí y aquí tenemos el otro rombo. Y ahí están las dos soluciones. Así nosotros podemos hacer un rombo dentro de un rectángulo, inscrito en un rectángulo. Ya. Ya. Este sí hay que hacerlo dos veces. Una una con la solución de las dos líneas y otra con las 5 procesos euclidianos. Yo me acuerdo que este me costó mucho hacerlo. De hecho, no me acuerdo bien cómo se hace. Si yo tengo una circunferencia, ¿cómo puedo obtener yo el centro? Y me tiene que servir para cualquier circunferencia, de cualquier radio. Yo puedo mover aquí para ver si mi solución final se mueve o no. Ya, dejo el micrófono abierto. Si alguien quiere aportar alguna idea. Quizás puede que esté mal o puede que no, pero aprendemos desde el juego, aprendemos desde el error. Yo me acuerdo de un primer paso, después no me acuerdo cómo era para llegar al centro. Que creo que ¿Ya? era. Se toma un segmento cualquiera, de hecho, ¿Ya? entre un segmento de la circunferencia. Una cuerda, mejor dicho, más preciso. ¿Ya? Y a partir de esa cuerda se traza la simetral. ¿Ya? Y ahí me quedé, porque no me acuerdo cuál era el proceso. Creo que se tomaba ese punto de intersección y algo se hacía. Y ahí es donde quedó pegado. Ya. Perfecto. Aquí ya tenemos una primera parte, ¿cierto? Lo que desconozco es que yo puedo ver aquí en mis opciones aquí arriba. En el celular no me acuerdo dónde está esa opción, pero aquí esta opción me dice dónde está la solución, ¿ya? O cómo debería verse la solución. Aquí está. Claro. Ahí debería estar mi solución. Y si yo oculto, me fijo que esta cuerda pasaría a ser un diámetro. Ah, y si tengo el diámetro, entonces ya sé dónde tiene que estar el centro, ¿cierto? Justo en la mitad. Ahí está.
Ahí está. ¿Sí? Ahí construimos la solución, pero no lo hice de ninguna manera como esperaba aquí el problema. Entonces quizás puede ser que el segmento que construí estuvo de más y solamente debía construir la simetral. Construyó otra simetral y ahí entonces está mi punto del centro, el centro de la circunferencia. Ahí está. Ahora, ¿cómo quitarnos un proceso euclidiano? Ahí ya no me acuerdo. Ahí ya queda como desafío para ustedes. Yo la verdad no me acuerdo. Probablemente sea bastante similar, pero no. Quizá hay que hacerlo solamente con circunferencia. No lo recuerdo. Quizá ahí puede ser que trace aquí entre esta y esta, entre esta y esta. No sé, estoy puro inventando. No sé si lo que estoy haciendo está bien. No tiene por dónde ser la solución. A ver, pero si en vez de eso trazo aquí y acá, aquí y acá, ahí puede ser o no. Ahí está, ahí lo construí. Anda a saber tú por qué funciona. Parte del ejercicio también es ese, ver por qué funciona esta construcción de que si yo construyo 3 circunferencias a partir de un punto cualquiera en la circunferencia, uno de los puntos de intersección y llegamos al centro de la circunferencia. Hay harta matemática ahí presente. ¿Ya? Ahí tenemos una forma. Y a ver cuánto nos quedan para que alcancemos a ver igual todo lo que tenemos que ver. Pues vamos en el último. Ya, último. Inscribir un cuadrado en la circunferencia si es que me dan un punto. Si ya me dan un vértice del cuadrado. Ya. Nuevamente dejo unos minutos. A ver si es que alguien lo quiere pensar. Ahí sí. ¿Cómo escribimos un cuadrado dentro de la circunferencia? ¿Ya? El primer paso, ¿cierto? Podría ser trazar una recta entre estos dos puntos. ¿Ya? Y claro, ¿cierto? Aquí tengo el vértice opuesto del cuadrado y aquí trazar la perpendicular. Y ahí tengo entonces los 4 puntos de mi cuadrado. Entonces vamos a trazar los 4 segmentos y ahí obtuvimos la solución. Ahí está. Ya. De esta yo tampoco creo que me voy a acordar cómo era para bajar un proceso euclidiano. Probablemente la simetral se podría haber hecho de otra forma o algo por el estilo. ¿Ya? Pero eso es el juego. ¿Lo podrían utilizar ustedes en clase o no? Yo creo que es que sí, cuando ustedes salgan de la U pueden utilizar este juego, ¿cierto? Para introducir quizá algunas construcciones geométricas, etc. Por ejemplo, aquí, cómo construir la bisectriz de un ángulo, utilizando solamente las herramientas que teníamos. ¿Ya? Después te da el tutorial de la bisectriz, te la dejan como herramienta. Después encontrar la intersección de las bisectrices, cómo construir un ángulo de 30 grados y así. Así. Muchas herramientas que aparecen aquí. ¿Ya? Así que este juego está gratis, lo pueden jugar ustedes desde el celular, desde el computador, se va guardando su registro si es que se loguean desde el computador o en el celular queda guardado al tiro los registros. ¿Ya?
Hay muchos niveles, cada vez se va complicando un poco más. Hay hasta algunas construcciones muy, muy complicadas, ¿ya? Pero igual, si es que se quedan pegados en alguna parte, está la solución en YouTube. Están todas las soluciones en YouTube, ¿ya? Muy, muy bien. Entonces, para introducir este taller de geometría, quería que ocupáramos esta herramienta que ustedes van a poder utilizar después en clase, ¿ya? Aparte de este juego, que lo encuentro ya por sí muy bueno, súper didáctico, súper interactivo, hay otros dos juegos que no los pude pillar aquí para computador, están solamente para celular, pero me tinca que son del mismo desarrollador. Ya se llama Pythagorea y el Pythagorea 60. ¿Ya? Son desafíos igual geométricos, pero en el Pythagorea ahora es con un cuadriculado. ¿Ya? Entonces todos los problemas que te salgan a ti tienen que ver con un cuadriculado. Por ejemplo, construir todos los rombos cuyos vértices son estos puntos, uno de ellos el punto A y su centro sea el punto O. Construir todos los rombos que tú puedas. ¿Ya? Entonces necesita igual harta matemática en el sentido de ¿qué significa que sea perpendicular? ¿Cierto? Que la multiplicación de las pendientes sea -1, etc. Se necesita harta matemática ahí, ¿ya? Igual hay un montón de problemas, viene con un glosario, ¿ya? Hay algunos problemas muy sencillos, por ejemplo, reflejar una línea con respecto a esta recta, ¿ya? Así que muchos problemas que pueden servir para introducir algún concepto geométrico, ¿ya? Y el Pythagorea 60 es lo mismo, pero en vez de cuadrados, como tu cuadriculado, tienes un triángulo. Un triangulado. No sé si se llama así. Pero tienes puros triángulos equiláteros como tu base. Y ahí tú construyes, por ejemplo, el ortocentro de este triángulo. Y necesitas igual harta matemática para saber cómo. ¿Ya? Así que les dejo estas tres herramientas, estos tres juegos. Espero que le puedan servir. Si ustedes conocen algún otro juego que pueda servir como para hacer clases, también estoy muy atento. Ya, vamos ahora a algunas demostraciones geométricas que podrían ser un poquito más complicadas de las que normalmente se conocen. Pero para eso vamos con una de las demostraciones que yo creo que todos conocen, que son las del teorema de Pitágoras. Ya ustedes saben que hay un montón de demostraciones para el teorema de Pitágoras. No sé si ustedes conocen alguna que les llame la atención, que sea fácil, que sea difícil. Mientras yo cambio aquí la camarita. Ya. Y apartamos con el teorema de Pitágoras. Y a partir de eso vamos a nosotros utilizar algunas otras demostraciones. Ya. Teorema de Pitágoras. Ya. Todos conocemos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Déjenme aquí cambiar el video para que se vea grande. Ya. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo lo mejor posible acá. Ya tenemos un triángulo rectángulo. Ya así, así, ABC. Entonces este sería el lado A, el lado B y el lado C. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que no importa la forma de mi triángulo rectángulo, siempre el cuadrado que se forme a partir de los catetos, ¿cierto? A y B, el cuadrado que se forma, más el otro cuadrado que se forma, ¿cierto? Me da el cuadrado que arma la hipotenusa. Ya. Entonces, como les contaba, ¿cierto? Históricamente, el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más demostrados de distintas maneras
tanto geométricamente, algebraicamente y usando matemática más avanzada. Así que les pregunto, ¿conocen ustedes alguna demostración del teorema de Pitágoras? Yo conozco una, pero es como la típica que se enseña en los colegios, que es construir un cuadrado de lado A más B y tratar de inscribir de una cierta manera especial un cuadrado de lado C. Y ahí Ya. jugar un poquito con los productos notables. Claro, precisamente, ¿cierto? Se dibuja un cuadrado de lado C. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible estas construcciones. Intenté hacer esto con un cuaderno y con lápiz pasta y regla, pero no se veía tan bien. Así que vamos a tener que hacerlo un poquito aquí a mano alzada. Ya. Le voy a echar la culpa a la perspectiva de que no se vea un cuadrado, pero según yo se ve bien. Ya, entonces, claro, lo que se hace aquí es dibujar 4 triángulos rectángulos de tal forma que su hipotenusa sea los lados de este cuadrado. Entonces, vamos a llamarle a este lado C, lado C, lado C, lado C. Y vamos a dibujar aquí los 4 triángulos. Era así, estoy tratando de recordar si era así esta demostración. Vamos a suponer que sí. Ya, deberían ser estos 4 triángulos congruentes y nos debería haber quedado un cuadrado al medio, pero a falta de pulso y... ya. Esto debería ser un cuadrado. Disculpe, Entonces, profesor, o sea, no era esa mi intuición, pero creo que es un arreglo de lo que es la demostración que conozco. ya. Porque tú decías que este lado en vez de C medía A más B, ¿cierto? Sí, y ahí entonces se forman segmentos A y segmentos B. Claro. Claro, aquí segmento A, segmento B. Ya. Hagámoslo así mejor. Segmento A, segmento B. Y aquí entonces tendríamos un segmento A y un segmento B. Ya. Intentémoslo así, ¿ven? Mientras los demás van pensando si es que conocen otra demostración que podríamos utilizar aquí. Entonces aquí yo podría trazar, este sería mi triángulo, ¿cierto? Aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Ya, esto debería ser un cuadrado lo que quedó al medio, pero nuevamente, a falta de pulso, quedó así. Ya, y ahí sí, ¿cierto? A este lado lo vamos a llamar C. Por un lado, el área del cuadrado sería el lado del cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos que el área es A más B al cuadrado, y por otro lado el área es la suma de todas las áreas que están aquí, ¿cierto? Tenemos que el área entonces sería 4 veces el área de cada uno de estos triángulos, que deberían ser congruentes. Sería 4 veces A por B, dividido por 2, más el área de este cuadrado que está aquí al medio, ¿cierto? C cuadrado. Y como estos dos me están representando el área del mismo cuadrado, tienen que ser iguales. Entonces aquí tendría que A más B al cuadrado es, aquí se puede simplificar, ¿cierto? 2AB más C cuadrado. Y desarrollando el cuadrado de binomio, te queda la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Podemos eliminar ahora estos términos. Y nos queda finalmente que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Esa es la demostración clásica que se hace en los colegios, ¿cierto?
Esta es la demostración clásica. ¿Alguien conoce otra forma de demostrar el teorema de Pitágoras? ¿De forma geométrica o de otra forma? Ya, avanzámonos entonces. Ya, hay una historia, no sé qué tan real sea esta historia, pero que en la Edad Media, todos los que estudiaban alguna, o tenían estudios de matemáticas para titularse o para salir, tenían que inventar una nueva demostración del teorema de Pitágoras. No sé qué tan real sea, pero hay un montón de demostraciones del teorema de Pitágoras. Le voy a compartir pantallita para que veamos algunas. Algunas obviamente son más sencillas que otras. Por ejemplo, son en video. Ya, en fin. Eso pasa cuando uno se sale del libreto un poco. Pero hay un... Deme un segundo. Que hay una página que recopila muchas demostraciones del teorema de Pitágoras. Catenost. Ya. Le animo, chiquillos, a que ustedes igual sean bien busquillas cuando les toque hacer clase, ya que puedan buscar distintas herramientas, distintas páginas para hacer las clases distintas. Ya, por ejemplo, aquí busqué en Google, sabía que tenía que hacer algo con Not. Not era catdenot.org. Aquí hay muchos problemas matemáticos de distinta índole, resueltos y no resueltos. Y aquí en esta página hay distintas pruebas o demostraciones del teorema de Pitágoras. ¿Ya? La prueba 1, aquí tenemos la primera demostración, demostración 2, y si ustedes se fijan, acá en la barra está muy chica porque hay muchas demostraciones. ¿Ya? Esta fue la que intenté hacer. Aquí hay otra. Algunas son muy fáciles de entender, otras son más difíciles. Esta habla como del teorema general de Pitágoras, ¿cierto? Que no es simplemente un cuadrado, sino cualquier figura semejante nos va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Muchas demostraciones. A ver cuántas hay aquí. Aquí hay 122. Y probablemente no sean las únicas que haya, ¿cierto? Probablemente haya muchas más. Ya, muy bien. Sigamos entonces con algunos teoremas un poquito más complicados. Ya. Dentro de los criterios que tenemos que ver nosotros, como les contaba, hay un par de teoremas que probablemente por currículum nunca se ven en el colegio, pero que tenemos que entenderlas igual porque son formas generalizadas de lo que se trabaja en el colegio. Por ejemplo, hay un teorema que habla sobre la homotesia, pero de una forma más general. Entonces, para partir con eso, hay un teorema que se llama el teorema de Seba. El teorema de Seba. ¿Ya? No de un Sebastián, ¿cierto? De hecho cambia la C y la V. Ya, te dice, déjenme buscar aquí la definición exacta. Dice, sea un triángulo ABC, cualquiera, y sean, ya necesitamos una definición previa, y sean AX, BI
y CZ, 3 cebianas. Ya necesitamos una definición previa de lo que es una cebiana. Una cebiana es cualquier segmento de recta que une un punto o un vértice del triángulo con su lado opuesto. ¿Ya? Conocemos los casos particulares de las cebianas, por ejemplo, la altura, la simetral, la bisectriz, la transversal de gravedad, todas esas son cebianas. Un punto que une el vértice con el lado opuesto. ¿Ya? Entonces dice que, el teorema dice, las tres cebianas son concurrentes si y solo si, o sea, la demostración se hace para ambos lados, la razón entre, déjenme escribirlo bien para que no haya una consulta, bx, esa xc, por ci, esa ia, por az, esa zb, si esa multiplicación nos da 1. ¿Ya? Entonces vamos a construir la demostración de este teorema. Es un poco más difícil demostrarlo, entonces por eso yo creo que no se pasa en el colegio, pero vamos a partir nosotros con un GeoGebra para ver si en realidad es así. Entonces con la construcción que nos aparece aquí, nosotros deberíamos ser capaces de armar un GeoGebra, poder ver estas longitudes, ¿cierto? Y demostrar que esta multiplicación es igual a 1, siempre y cuando estas tres cebianas sean concurrentes. Ya, entonces vamos a partir. Voy a compartir pantalla. Ya, no sé qué tanto ustedes se manejan en GeoGebra, espero que sí se manejen harto. Voy a bajar aquí una cuadrícula para que podamos tener un poquito de imagen. Entonces vamos a construir un triángulo cualquiera. Aquí. Un triángulo ABC. Ya, le voy a pedir que me muestre. Deme un segundo. Propiedades. Que me los tire por tipo de objeto, que me una todos los puntos, todos los segmentos y que me etiquete automáticamente. Ya. Todos los puntos ahora entonces que me los marque como puntos. A, B, C. Ahí están mis 3 puntos. Ya, entonces me decía que vamos a construir 3 cebianas que sí coincidan. Entonces, para eso armo el segmento aquí acá a un punto cualquiera. Después le vamos a cambiar el nombre. Aquí, no. Aquí acá, por ejemplo. Y aquí tiene que pasar por este punto de intersección. Entonces marcamos el punto de intersección y ahora sí marcamos el segmento. Ya. Ocultamos la recta porque ya no la necesitamos. Ocultamos los segmentos. Propiedades. La etiqueta que no se vea. Ahí está. Ya. Y marcamos los nombres que correspondían. Este punto se llama X. Este punto se llama Z, el opuesto al C. Y este punto se llama Y. Ya. Entonces, ahora con la construcción que acabo de hacer, siempre se van a intersectar. ¿Ya? Ups. No era eso lo que yo quería. Ya, pero en fin. Ya, me quedó mal la construcción. La tenemos que hacer otra vez. No era este punto el que yo quería, sino unamos el segmento este con... No, marquemos el punto de intersección primero. Ahí. Ahora sí, marco el segmento. Marco el segmento, oculto la recta. Ahora sí.
Le quitamos la etiqueta y este punto se llama Z. Ya, ahora sí. Si yo muevo los puntos, siempre se van a intersectar. O sea, estas tres sevianas son concurrentes. Entonces, lo que me decía el teorema es que esto ocurre sí, solo si la razón entre los segmentos en los que divide la seviana a cada lado del triángulo, si la multiplicación de esas razones nos da 1. Entonces, lo que vamos a hacer es construir cada uno de esos segmentos para que me los marque. Pero le vamos a quitar el etiquetado para que no nos muestre siempre la etiqueta. Así que etiquetado, ningún objeto nuevo. Y ahí marcamos todos estos segmentos. Vx, el XC, el CI con el IA, el AZ con el ZB. Ya. ¿Y por qué hicimos eso? Porque ahora los segmentos me está marcando su medida. ¿Ya? Aquí están con números enteros porque cuando trabajo en el colegio con el GeoGebra, eh, tra- trabajo más en el nivel básico y en el nivel básica los decimales suelen complicar un poco más. Ya, ahí está. Ahí están las medidas exactas. Ya. Ahora sí, tenemos entonces todas las herramientas que necesitamos. Ahora vamos a comprobarlo. Entonces, para eso vamos a escribir un texto que nos diga fórmula matemática. No sé si ustedes saben escribir en el fórmula LaTeX. Por ejemplo, si quiero escribir una fracción, tengo que ponerle /frac y voy a ponerle bx, cierro la llave que me va a marcar el numerador, y en el denominador le pongo el xc, que era la otra parte. Aquí en el avanzado yo puedo ver cómo se va viendo mi figura. Ya. Por el símbolo de multiplicación es C dot y marcamos otra fracción más que nos marque CI y A C dot frac AZ y denominador ZB. Eso nos va a dar 1. Eso es lo que nos tiene que dar. ¿Ya? Entonces vamos a dejar este texto aquí. Y ahora vamos a ponerle los valores que corresponden. Entonces tengo que buscar aquí los valores de cada segmento. Ya tenemos, aquí están todos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay algunos que sobran. Por ejemplo, el ZC no lo estamos utilizando y el BI tampoco. Y el AX está más arriba tampoco. Estamos utilizando solamente estos 6. Ya, entonces para eso, aquí mismo en el texto, le vamos a poner un salto de línea y yo puedo asignar un objeto. Puedo asignar un objeto. En este caso quiero que esté el J. La voy a poner igual aquí como fracción. Frac, el objeto J. Aquí está. No, creo que no me deja. Ya, lo vamos a crear en otro texto. Texto aquí. Ya, ahora sí. El J dividido en el XC, que es el K, por. Le voy a poner aquí la multiplicación. El L, que me está marcado como una forma un poquito rara, L dividido en el M, que es el IA, y así termino con toda esta parte que es N dividido por P. Ya. Veamos cómo se ve la vista previa. Ya. Ahora veamos si nos deja ponerlo en forma látex. Fórmula látex. No se buguea. Ya, en fin.
En fin. Ahí. Ya, esa es la operación que nosotros tenemos que realizar. Entonces, en la entrada yo puedo hacer eso. Puedo ponerle J dividido J. No sé si esto vaya a funcionar. A ver. J dividido por K por... como número. J dividido por K por L dividido por M por N dividido por P. Eso debería ser siempre 1, como aparece aquí. ¿Ya? Entonces aquí finalmente vamos a ponerle un igual al valor D, que es nuestro número que nos está marcando 1. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahora si yo muevo mis valores aquí, me va a marcar la diferencia entre estos valores, pero siempre el resultado va a ser 1. ¿Sí? No importa aquí, esto va cambiando, pero siempre la multiplicación me va a dar 1. Entonces aquí tenemos una demostración geométrica del teorema de Ceva. Una vista de que funciona en realidad para cualquier triángulo. ¿Cierto? Al final aquí aparece el 1. Nunca va a cambiar ese 1. ¿Ya? ¿Cierto? Incluso puedo mover mucho y darme cuenta que nunca va a ser distinto de 1. ¿Ya? Porque el teorema de Ceva así me lo dice. ¿Ya? Entonces, antes de ver la demostración, este teorema es súper útil, ¿cierto? Para ver cuándo tres rectas son concurrentes. Se ocupa para eso en realidad, para ver cuándo tres rectas son concurrentes. Y una aplicación de este teorema de Ceva es también el teorema de Menelao, que me habla un poco más sobre las proyecciones y me permite saber cuándo tres puntos son colineales. ¿Ya? Me permite también saber eso. ¿Ya? Incluso si muevo aquí, siempre el resultado va a ser 1. Teorema de Ceva. Entonces vamos a la demostración. Tengo aquí mi ayuda. Mi ayuda que me va a ayudar un poquito en el tema de la demostración. Dame un segundito. Ya. Veamos cómo nos va. El tema de las demostraciones suele complicar un poquito, ¿ya? Así que si me quedo pegado en algún punto, les pido perdón de antemano. Ya. Vamos con el teorema de Ceva. Ya vamos a dibujar nuestro triángulo. Este igual tiene varias demostraciones, pero vamos a ver la forma más sencilla de hacerlo. Ya, aquí tenemos por aquí tenemos por acá. Este es el punto A, el punto B, el punto C. Y vamos a marcar entonces tres rectas o tres serianas que concurren en un solo punto. Ya. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, por aquí. Y esto tendría que pasar por aquí. Tenemos que este es X, este es Y y este es Z. Ya. Vamos a utilizar entonces algunas herramientas previas de geometría para poder demostrar esto. Por ejemplo, las áreas de los triángulos con alturas iguales, ¿cierto? Son proporcionales a las bases de dicho triángulo. Por ejemplo, estos dos triángulos tienen áreas proporcionales a las bases porque la altura es la misma. ¿Ya? Entonces veámoslo de la siguiente manera. Veamos la relación que hay entre BX y XC relacionando áreas de triángulos.
partamos, a ver cómo nos sale esto. Ya, Bx entonces va a ser xc como el área de este triángulo grande, ABX, ¿cierto? Con AXC. Van a ser áreas proporcionales porque la altura es la misma. Puede ser AX, puede ser, pero puede ser otra altura, y esa altura va a ser igual para estos dos triángulos, el ABX con el AXC. Profe, una ¿Sí? consulta. En realidad son dos. Primero, estamos asumiendo que las sevianas son concurrentes, ¿cierto? Sí, sí, estamos asumiendo que las sevianas son concurrentes. Y la otra consulta es, ¿por qué, por ejemplo, no podemos considerar los triángulos chiquititos? O sea, por ejemplo, el BX y el punto de intersección de los tres. Pongámosle aquí un punto B. Para allá va la demostración, sí. Vamos a hacer la relación entre claro, los triángulos grandes, los triángulos chicos y la diferencia. ¿Sí? Vamos a hacer esa relación. Entonces, claro, vamos a asignar el área de esta forma. El área del ABX con el área del AXC. ¿Ya? En general, esta razón debería ser la razón al cuadrado, ¿cierto? Pero como las áreas son iguales, podemos hacer esa relación. Y esta razón, claro, como decía el compañero, va a ser igual a la de estos triángulos chiquititos. Al área del PBX con el área del PXC. ¿Ya? Y como... ¿Sí? De hecho, no tienen por qué ser iguales las áreas. Claro, si este fuese la bisectriz, la área sí serían iguales, pero claro, hacen la razón. ¿Cierto? La razón entre las áreas sí debería ser igual a la razón entre el BX y el XC. ¿Ya? Entonces ahora con el tema de la razón o de las proporciones tenemos un poquito más de libertad que con las fracciones y podemos decir que la resta entre las áreas sigue con la misma razón. La resta entre las áreas sigue con la misma razón. Y esto es por propiedades de las proporciones. PXC. Entonces finalmente aquí tenemos que el área del ABX menos el área del PBX es el triángulo o el área del triángulo ABP. Y por el otro lado tenemos que es el área del triángulo APC. APC. ¿Ya? Entonces, la razón entre el lado BX y el lado XC es la razón que hay entre estos triángulos, como estas cuñas que hay. Cuando le quito al triángulo grande, este triángulo chiquitito. Me queda esta cuña. ¿Ya? Y vamos a hacer eso porque ahora, al hacer lo mismo con los otros lados, vamos a llegar a triángulos que se repiten. Ya ahí se nos van a eliminar algunos y vamos a llegar a que la multiplicación vale 1. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar aquí para dejar espacio. Entonces, aquí tendríamos que esto es el área de APB o ABP, si es que lo ponemos en orden antihorario, APC. Ya. Si hacemos lo mismo con los otros lados, vamos a llegar a lo mismo. El AZ es AZB, el triángulo grande con el triángulo grande, el triángulo chico con el triángulo chico, y la resta de las áreas va a estar en la misma razón. Entonces llegaríamos aquí a que es el área APC en relación o en razón con el área PBC. ¿Ya? Y hacemos lo mismo con el lado que nos falta. CI con IA. La razón entre el triángulo grande y el triángulo chico nos va a quedar este triángulo que nos sobra aquí sería el área del triángulo PBC con el área del triángulo ABP. ¿Ya? Ahí tenemos
entonces una relación que nos da la razón entre los lados con la razón entre áreas de triángulos, donde vemos que todos los triángulos se repiten. Por lo tanto, nos da que la razón entre BX y XC por la razón entre AZ y ZB por la razón entre CI con IA es 1. Porque se eliminan todos, ¿cierto? El ABP, al multiplicarlo con este, se va a cancelar. El APC con el de acá arriba se va a cancelar. Y el PVC con el otro PVC se va a cancelar. Llegamos finalmente a que si este punto es concurrente entre las tres rectas, la multiplicación de las razones de los segmentos que los que me divide las serianas tiene que ser 1. ¿Ya? El recíproco es un poquito más complicado de demostrar. Así que no lo vamos a hacer. A ver. Ya. Ahí tenemos. ¿Ya? Ese es el teorema de Seba. De hecho, este se cumple para las alturas, para las simetrales, para las transversales de gravedad, para las bisectrices. Para todas esas se cumple, ¿cierto? Que estos segmentos donde divide cada uno de sus puntos de intersección, la multiplicación va a ser 1. ¿Cierto? Con eso se puede demostrar que existe el incentro, el ortocentro, el circuncentro y todos esos centros. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces al siguiente teorema que tiene mucha relación con esto, que es el teorema de Menelao. Vamos a borrar aquí. El teorema de Sebas entonces nos permite saber cuándo tres rectas son concurrentes, y el teorema de Menelao me va a indicar cuándo tres puntos son colineales. Menelao. ¿Ya? Y la figura es la siguiente. La figura es la siguiente. Ya. Ya dice, sea el triángulo ABC cualquiera y los puntos X y Z sobre las rectas AB, BC y CA respectivamente. Aquí me habla de las rectas AB, BC, CA porque claro, si fuese solamente en el triángulo ABC, los puntos X y Z nunca podrían ser colineales, sino que me está hablando de las rectas porque puede ser también en su proyección. ¿Ya? Entonces me dice, se cumple que X y Z, separado, que X y Z son colineales, sí, solo sí, AX es AXB, la misma relación. BI con IC por CZ con ZA es igual a 1. ¿Ya? Estamos hablando solamente de las medidas. Ya. Ya. Entonces aquí vamos a tener que ver cuál es el dibujo y a partir del dibujo marcar todas las relaciones que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces vamos a partir asumiendo que son colineales y vamos a demostrar que si X y Z son colineales se debe cumplir esta relación. Entonces partimos dibujando el triángulo. Triángulo.
Y sin pérdida de generalidad, entonces vamos a prolongar uno de estos lados. Lo vamos a prolongar hacia la derecha. Para aquí poner el punto. ¿Ya? En el lado AB tenía que estar... En el lado AB tenía que estar el punto X. Y aquí vamos a dejar entonces en el lado BC está el punto Y. Por aquí. Y para que sea colineal entonces vamos a dejar por ahí arriba el punto Z. Ya lo voy a dejar un poquito más abajo para que la construcción no sea tan grande. Por ahí. Ya. Ya. Para esta demostración necesitamos nosotros conocer sobre semejanza de triángulos. ¿Ya? Esa es la herramienta que necesitamos. De hecho voy a prolongar un poquito más este lado, que es lo que nos va a servir. Entonces aquí estaría Z. ¿Ya? Vamos a subir entonces que son colineales. Entonces vamos a nosotros a utilizar algunos teoremas de semejanza. Y aquí esta proyección me está diciendo aquí como que falta una figura. ¿Ya? Entonces vamos a trazar aquí una paralela. Una paralela porque eso nos va a indicar a nosotros algunos teoremas de semejanza. La construcción de la paralela, ¿cierto? Se hace con regla, con compás. Aquí la vamos a hacer al ojo solamente para que nos enfoquemos en la demostración. Por ahí. Y vamos a asignar a este punto otra letra. Pongámosle W. Ya. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos sacar algunas relaciones. Por ejemplo, entonces dijimos que AW es paralela con BC. Ya, podemos decir que este segmento es a este segmento. Como este segmento es a este. Sí. Ya. Por teorema de Tales, o por propiedades de semejanza, estos dos triángulos son semejantes, el AZW, el ZIZ, ¿cierto? Porque son paralelas, y al graficar aquí sus ángulos correspondientes van a ser alterno-internos, por lo tanto congruentes, y estos son opuestos por el vértice, así que por criterio AA, estos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces tenemos que los lados correspondientes van a ser proporcionales. Entonces vamos a empezar a marcar aquí todas las relaciones. Tenemos CZ con ZA están en proporción con CI y WA. ¿Ya? Así que ahí ya tenemos por lo menos esta primera razón, ¿ya? En función de las otras. ¿Qué más podemos decir aquí? Con un poquito de creatividad podemos ver que aquí también se cumple el teorema de Tales. ¿Ya? Diciendo entonces AX es a BX, este pedacito que nos falta aquí, está en razón con los otros pedacitos, IB con WA. IB con WA. No, es al revés. WA es a y B, el mayor al menor. Tienes toda la razón. Era para ver si estaban atentos. WA es a y B. ¿Ya? Y ya con eso estamos listos. ¿Cierto? Podríamos dejar todo de un lado. Tendríamos aquí CZ con ZA por WA
dividido en ZI nos da 1. Aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. AX de X por IB dividido en WA, y eso nos da 1. Entonces multiplicamos ambas expresiones y vamos a llegar finalmente a que el lado derecho es 1. Se nos va a borrar el WA. Entonces, que multiplicamos, es lo único que se nos borra. Y llegamos a esta expresión que está aquí. ¿Ya? AX de X por IB con CI. B con CI por CZ con ZA. Nos da finalmente 1. Ahí entonces demostramos nosotros el teorema de Menelao. ¿Qué fue lo que necesitamos entonces para demostrar este teorema? Semejanza de triángulos y teorema de Tales. ¿Ya? Y este teorema nos está diciendo entonces que 3 puntos van a ser colineales si es que al formar este triángulo, ¿cierto? Tenemos que la multiplicación de las razones nos da 1. Interesante, ¿no? Yo lo encontré muy, muy bueno. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte del taller, en esta primera sesión del taller, lo que nosotros realizamos fue algunas demostraciones de teoremas que, si bien no se ven en el colegio, nos van a ayudar a demostrar algunos otros teoremas que sí se ven en el colegio. ¿Ya? Les contaba del tema de la homotesia, ¿cierto? Vamos a ver aquí el caso general de la homotesia. Y para eso vamos a necesitar estos dos teoremas. ¿Ya? Entonces, para la próxima semana, chiquillos, si es que tienen tiempo, solamente si es que tienen tiempo, esto no es con nota, ¿cierto? Ni nada por el estilo. Le invito a que puedan seguir jugando el Euclidea. Déjenme compartir pantalla. Le invito a que sigan jugando el Euclidea y que puedan avanzar la mayor cantidad de niveles que puedan. ¿Ya? Me acuerdo que cuando yo lo intenté jugar llegué hasta Epsilon. No pude avanzar más allá de Epsilon. De verdad que se complica mucho después. ¿Ya? Y probablemente también necesiten utilizar alguno de estos teoremas que trabajamos. ¿Ya? Y lo mismo con el Pitagorea y el Pitagorea 60. Y ahí me cuentan cómo les va. ¿Ya? Para la próxima semana vamos a continuar con este tema de los teoremas. Ya vamos a ver 3 teoremas más. El teorema de Sargues, el teorema de Pappus y el teorema del hexágono de Pascal. Vamos a ver esas 3 demostraciones que aparecen en los criterios que tenemos que conocerlas como profesores. Y nos vamos a ir al tema después de las teselaciones, las transformaciones isométricas, y ahí vemos el caso particular de la homotesia. ¿Sí? Fantástico, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? ¿No? ¿Sí? ¿No? Por lo menos de mi parte no, todo perfecto, profe. Ya, Muchas perfecto. gracias. Dame un segundo. Ya. En los talleres anteriores no pasé asistencia, así que voy a tomar un pantallazo aquí a la lista para que pueda después tener la asistencia si es que me la pregunto. Ya, muy bien, chiquillos, que tengan un bonito día, nos vemos la próxima semana. Sigan jugando, aprendiendo con el Euclidea. ¿Ya? Nos vemos el próximo martes para terminar esta segunda sesión. Ya. Chao, profe. Bendiciones. Muchas gracias, chiquillos. Que les vaya bonito. Nos vemos. Chau, 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 chau. Váyanse retirándose. Chao, profe. Adiós. Vayan retirándose nomás, chiquillos. Hola, profe, ahora sí. ¿Cómo está? Hola, Javier. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, igual. La profe Mancilla me comentó acerca de la ayudantía. Sí. Y Conversamos un ratito sobre eso.
Ya, pues, te cuento. ¿Tú hace cuánto rendiste este ramo del cálculo 2? El cálculo 2 hace 2 años creo, pero he hecho harta ayudantía de cálculo. De hecho, el único semestre donde no hice ayudantía fue el semestre pasado. Ay, por Entonces el... igual he estado como siempre refrescando el cálculo, sobre todo el integral Ah, perfecto, perfecto. y el diferencial igual. Ya, súper. Eh, Te cuento más o menos cómo va a ser el curso. Si lo vemos así, el curso se hace súper corto. En realidad, 14 semanas no se hace nada. Ya, déjame agrandarlo un poquito más. Ahí está. ¿Ya? La primera semana va a ser solamente de introducción. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos, alguna fundamentación sobre qué es la integral. Y en esta semana yo creo que nosotros deberíamos fijar la ayudantía. Ya. ¿Ya? No sé cómo estás de tiempo para, No para- tengo, no tengo mucha carga horaria, así que tengo bastante horario disponible en realidad. Perfecto. Ya. Tú estás en cuarto, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero adelanté ramos, así que estoy con 3 ramos solamente, bueno, de inglés, que serían 4. Ya, perfecto. ¿Estás con la tesis? Sí, ese sería, en un momento, claro, me va a cargar un poco, pero Ya. en un comienzo no tengo Ah, ya. tantos ramos. Ahí me cuenta igual cómo vas, pues si es que estás muy apretado con el tema de horario, puedo hacer yo la ayudantía, igual no hay problema. Claro, ¿Ya? quizá al final Mm. podría verme complicado, todavía no sé cómo será ahí el proceso final del tema de la tesis. Ya. Ya. Son 3 pruebas, ¿ya? Voy a hacer al final 3 clases, así que esto va a cambiar un poquito, pero las temáticas semanales van a ser las mismas, ¿ya? Ya, Eh, la integral definida el concepto, como te contaba, aquí va a ser poco ejercicio lo que vamos a hacer, sino más bien como la fundamentación, entender un poco de dónde viene la integral, y después empezamos al tiro con las técnicas de integración, ¿ya? Eh, por lo menos el cálculo en ingeniería se hace así. Se hacen primero todas las técnicas de integración. Se parte con la más sencilla, ¿cierto? Sustitución simple, integración por partes y sustitución trigonométrica. La semana siguiente se verían algunas que son un poquito más complicadas, como las fracciones parciales, potencias de seno y coseno y las racionales de seno y coseno. ¿Ya? Eso sería toda la materia para la primera prueba. ¿Ya? La semana anterior a la prueba yo le hago un taller a los chiquillos para ver cómo van, y por lo tanto ese primer taller es formativo, solamente para ver cómo se están preparando para la prueba. ah, ya, ¿Ya? Aquí entonces tú tendrías varios ejercicios para sacar por semana. ¿Prefieres que la claro. ayudantía te la prepare yo? ¿Que yo te prepare algunos ejercicios propuestos o prefieres hacerlos tú? En general lo hago yo, pero si quiere ver específicamente un ejercicio, lo puedo hacer. O sea, si usted quiere ver un ejercicio que quizá no alcanzó a ver en clase o que Ya. encuentra que era mejor verlo en ayudantía, Mm. me lo puede pasar y yo lo hago. Pero como se la acomode usted en realidad. Ah, perfecto. Ya, súper. Eso sería entonces la primera prueba. Solamente técnicas de integración. Para la segunda prueba, vamos a ver el concepto de integral definida, ¿cierto? Las sumas de Riemann, los teoremas fundamentales del cálculo y algunos teoremas de la integral definida, ¿cierto? El teorema del valor medio, eh, el valor promedio de una función. Entonces se ve con esta primera semana. La segunda semana trabajaríamos área entre curvas y volúmenes. Y la tercera semana trabajaríamos complementar un poco lo de volúmenes y longitud de arco. ¿Ya? Y esa sería la materia para la segunda prueba. ¿Ya? Igual antes de la prueba, un taller para ver cómo están y este ya es con nota. Perfecto. Después viene el receso universitario, ya llegó final de diciembre.
Y después en enero trabajaríamos la integral impropia, tipo uno, tipo 2, los criterios de convergencia, las series, todo lo que es criterio de convergencia, serie alternante, reordenamientos, y las series de potencia, la representación de funciones mediante series, y esto lo vamos a dejar ya para marzo, para dejar un poco de contenido en marzo. ¿Ya? Y esa sería la materia para la prueba 3. Y la prueba 3 la tomaría aquí, a la vuelta. ¿Ya? El taller quedaría aquí y la prueba quedaría cuando volvamos de vacaciones, en marzo. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias, Javier, por aceptar Sí. este desafío. Sí, bueno, a mí me gusta bastante este ramo en realidad. De hecho, yo lo vi igual cuando lo vi, claro, cuando uno lo hace a otras carreras, muchas veces no se, de hecho no se ve lo último, la parte de serie. Pero bueno, a mí Claro. me encanta la parte de integrales. Ujú. Qué bueno. Súper. Déjame ver el tema del papel que tengo que rellenar para la ayudantía. Em, ¿Qué datos necesito? Si tú recuerdas igual cuáles son los datos para que podamos ver eso rápidamente. Em, a ver, creo que me pedían mi promedio y mi asignatura inscrita. Pero no sé si ahora habrá cambiado porque no he hecho, el semestre pasado no hice ayudantía, así que no sé si durante pandemia han cambiado algo. Claro. Y bueno, se te pedía todos los datos, por cierto, todo Claro, la matrícula, el código de la sí, carrera. eso me acuerdo y después tenía que firmarlo el profe, pero ahora no sé cómo será ahí. Sí. Em, Pucha, no tengo aquí como el papel de la que se rellena o el Word donde se rellena la ayudantía. Pero yo igual se lo podría pedir a la directora Ya, eh, y lo veo y después me comunico con usted si es que necesito. Yo creo que lo tendrá que enviar usted ya. en ese caso, pero Ujú. ahí veo, le converso a la directora. Perfecto. Eh, Su número, profe, me lo podría dar. No sé si sería inconveniente de repente hablar por WhatsApp o Sí, prefiero otro mejor, medio, correo. mucho más rápido. Sí, Sí, porque si es que quiere ver algo específico, alguna semana o cosas sí, así, sí. para estar en contacto. Bueno, yo tengo hartos ejercicios, pero eh, si usted quiere ver algo específico, para que lo vayamos hablando semana a semana. Perfecto. Ya, te doy mi número. Más 569 Más cinco, eh, 58 52 52. 80 29. Eh, Le hablo un rato por WhatsApp porque no tengo mi celular a mano ahora. Ya, vale. No te voy a quedar PC. Ya, yo le voy a Ahí, preguntar a la directora el tema del papeleo y me comunico con usted por WhatsApp ya, perfecto. Sí. si necesito. Ojalá hoy día. Si puedo hoy Ya, día. le voy a hablar. Perfecto, sí, le voy a hablar. Ya, perfecto. Gracias, Javier. Que sea Gracias un, a usted. un buen semestre para ambos. Mucho Sí, éxito en, igualmente. en la tesis. Muchas gracias, profe. Mucho éxito también en el semestre. Y Muchas estamos hablando. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chau, chau.